haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Les pido por favor que me acompañen en esta oración. Padre, qué buena es tu palabra, qué sabrosa, qué sazón tiene tu palabra. En esta mañana, Señor, la hemos leído y vamos a hablar sobre ella. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú mismo hablando a nuestras vidas y que nadie ni nada robe la semilla que tú siembres hoy en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive Dios. La Biblia habla de diferentes centuriones que tuvieron, o sea, que aparecen registrados en la palabra. Y algo que me busqué es que este suceso que Mateo, el escritor de este libro, que lleva su nombre, él describe aquí este suceso, pero Lucas, cuando escribe el Evangelio de Lucas, también lo menciona. Y se encuentra en Lucas capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 10. Es el mismo suceso contado por dos escritores diferentes. Mateo lo dice aquí y Lucas lo menciona en su libro. Si usted mira, si cuando tenga tiempo usted lea los dos, ya leímos usted pues más tarde lee el de Lucas, usted se va a dar cuenta de unas diferencias. Aquí dice Mateo que el centurión fue. Lucas dice que no fue que fue que él envió unas personas donde Jesús. Entonces, cuando conocemos la palabra bien, hemos leído y sabemos un poquito acerca de hermenéutica, pues sabemos, ¿verdad?, que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Y Lucas menciona pues detalles que Mateo no menciona, ¿okay? Y Mateo menciona detalles que Lucas no menciona. Y entre los dos escritores complementan y nos dejan ver claramente qué fue lo que realmente pasó allí. Y qué bueno que dos, ¿verdad?, lo dijeron. Es como si yo estuviera aquí y le puedo decir, qué sé yo, hablar de Stephanie y Yadiel que están allá, y le digo, mira, ellos están vestidos así, así, asado. Pero alguien que esté por aquel lado, y sí, pero las pantallas de ellas son de este color. ¿Ve? Y él ve cosas que yo no veo y yo veo cosas que él no ve. Así es cuando leemos la palabra, y especialmente en los evangelios, que son 4 escritores que describen la misma historia, que es la historia del nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, vista de 4 ángulos diferentes, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vive Dios, pero no vinimos a dar una clase bíblica hoy, vinimos a predicar. Así que solamente quería decirle que hay 2 escritores, y hoy yo voy a mencionar algunas cosas que dice Mateo y voy a mencionar algunas cosas que dice Lucas. Dicho esto claro o establecido, si alguien aquí no sabe lo que era un centurión era un soldado romano, gentil, no judío, de otra nacionalidad, que tenía a su cargo 100 hombres. Él era el jefe de 100 hombres, 100 soldados específicamente. Normalmente los centuriones eran adinerados, eran de la confianza de Roma, y representaba un centurión la opresión de Roma sobre los judíos. Ver a un centurión nunca andaba solo, siempre andaba con sus guardaespaldas, sus soldados, y tenía 100 hombres a su cargo, que no eran hombres cualquiera, eran soldados romanos. Normalmente eran hombres rudos, bien adinerados, que tenían esclavos y todo, y pues Roma los tenía bien cuidaditos, pero bien cuidaditos. Pero realmente, ¿cómo era este centurión? Él fue o mandó, Mateo dice que fue, Lucas dice que él mandó a unas personas a hablar con Jesús. Lucas dice que el soldado, este centurión, mandó a unos ancianos judíos
ancianos judíos eran gente respetada dentro del pueblo, y él habló con estos ancianos y le dijo: yo por favor les pido que vayan donde Jesús y le pidan que sane a mi criado que está enfermo, gravemente enfermo, paralítico, o sea, en cama, no se puede mover. Algunas personas piensan, y yo no sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Chosen, donde presentan esta escena y le ponen el nombre de Gallo. El centurión supuestamente en la serie se llama Gallo. Y ¿verdad? Algunas personas han argumentado que este siervo era realmente un hijo de él, que había tenido con una esclava que estaba allí. Pero eso son especulaciones, porque la Biblia no dice eso. Se puede especular y llegar a eso. Chosen lo especuló y lo puso de esa manera, y se ve espectacular la forma en que pero eso no lo dice la Biblia. Eso son especulaciones, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer acá. Pero la razón por la cual él tiene ese contacto, si podemos decir, la forma en que él se conecta con Jesús, dice que él escuchó acerca de Jesús. Cuando leemos los dos pasajes, él escuchó acerca de Jesús cuando Jesús estaba en Capernaum, y él tenía un siervo al que amaba mucho, y este siervo estaba paralítico, estaba en cama, estaba gravemente enfermo. La enfermedad fue tal que lo dejó de cama, no se podía mover. Y esa es la razón por la cual él tiene ese encuentro con Jesús. Él quería un milagro, él necesitaba un milagro. Él tenía una necesidad y él quería que Jesús, por lo que había escuchado de Jesús sanara a su siervo, lo sanara. Pero la ley romana, y esto es bien importante entenderlo, la ley romana le permitía al dueño de un esclavo, si ese esclavo se enfermaba, que ya no podía trabajar, si ese esclavo sufría un accidente que lo dejara paralítico, o que el cantazo fuera tan grande que ya no podía hacer sus funciones, la ley romana le permitía al dueño matarlo. Ya tú no sirves, afuera, búscate otro. Eso era normal. O sea, este siervo que se había enfermado ya no podía hacer sus funciones, era una carga para él, porque él tenía que cuidar ahora, tenía que mantener a ese siervo. En lugar de que el siervo lo cuidara a él, se invirtieron los papeles. Ahora tengo este hombre que es un estorbo. Así que este hombre no decidió matar a ese esclavo, no decidió seguir lo que la ley le permitía hacer. Es como si tú tuvieras una vaca, un caballo, y lo usas para cargar cosas, para ararla con la yunta de bueyes, y de momento se le rompió una pata, ya no sirve. Yo recuerdo antes que cogían al caballo y ¡pah!, le metían un tiro y hacían una cueva y lo entejaban y se acabó. Pues eso era lo que se permitía hacer con el esclavo. Este hombre dijo: no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso que la ley me permite hacer. Él era un hombre importante, era un hombre de autoridad, era una persona al cual Roma le había delegado lealtad, y él le tenía lealtad a Roma. Era un hombre ante la vista del gobierno romano digno, importante, porque no a cualquiera tú le entregas 100 hombres para que lo dirija y que represente a la nación romana ante el pueblo que ha subyugado. Así que dice la palabra, y voy a ir en estos momentos a Lucas capítulo 7, versos del 3 al 5, que dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, no lo escuchó a él, escuchó a gente que hablaba de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, o sea, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, fíjense cómo los ancianos describen a este centurión. Estos ancianos le dijeron a Jesús: es digno, o sea, este centurión es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hay quien por esta oración cree
que este centurión estaba practicando la religión judía. Algunos piensan, porque dice, Él ama nuestra nación, Él nos construyó una sinagoga, nos construyó una iglesita, ¿ok? Así que ese es quién era Él, el tipo de persona que era. Este hombre se había ganado el respeto de Roma y también se había ganado el respeto de los judíos. Ante la gente, este era Él. El hombre importante del pueblo, el hombre digno, el hombre adinerado, pero que además de ser adinerado es una persona de misericordia, un hombre que ama a los pobres, un hombre que ayuda al pueblo. Así que era un hombre respetado, al punto que los judíos ancianos, aún sabiendo que era gentil, aún sabiendo que el centurión representaba la opresión romana sobre ellos, aún así hablaron bien de él. Y este es un hombre respetable. Él es el que reparte aquí el bacalao, pero es un hombre respetable. Es un hombre digno de que tú vayas a su casa y es un hombre digno de que tú le concedas este milagro. Se lo ganó por las obras que ha hecho, por lo tremendo que es. Es más, vamos a darle un aplauso aquí a este hombre, a tirar 4 psiquitraques a nombre del centurión. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en la televisión y por ahí, que cuando llega alguien importante, todo el mundo, échate para el lado que por ahí llegó fulano, dale a mejor. Y si viene el político, pues delante de él va una guagua con un biombo y unas sirenas y unas cosas, y tú estás viendo una película buena y no la oyes porque el tipo... Yo vivo en la misma orilla de la carretera y cada vez que pasa una cosa de esas por allí, tengo que ponerle pausa a lo que estoy viendo, en lo que pasa todo ese revolú, porque no me dejan escuchar nada. Pues esto parecía, si fuera en estos tiempos, este hombre, cuando él llegara a algún lugar, la gente lo iba a mirar con admiración. El hombre decía, si había alguien al que Jesús debía concederle el milagro, era él, por lo bueno que era. Era un hombre importante, y no solamente importante y rico y con autoridad, era un hombre humilde, un buen hombre. Así era él. Ahora, como él, ya hemos visto cómo la sociedad veía al centurión, cómo él se veía a sí mismo. Vimos en Lucas, que acabamos de leer, lo que la gente pensaba de él, cómo la gente lo veía. Ahora, cómo él se ve. En Mateo 8:8 dice cómo él se ve. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Una cosa es cómo la gente te ve y otra cosa es cómo tú te ves. Yo recuerdo cuando yo iba a las escuelas a dar charlas, había una charla que yo daba, no me acuerdo cuál era ahora, pero había un momento en ese compartir con los estudiantes, padres y maestros, que yo les decía, miren, cójanse los ojos y mírenselos al revés y miren hacia adentro, porque a veces proyectamos cosas que no somos. A veces la gente piensa de nosotros cosas y nosotros mismos quizás nos podemos sentir alegres porque mira cómo me ven, tú sabes, me ven así, me ven asado. Pero como yo cuando cierro la puerta de mi cuarto, cuando apago la luz, en esos momentos antes de quedarme dormido, que la mente corre, que tú estás allí y te cogió el insomnio y no te deja dormir y tú comienzas a pensar y analizas las cosas que pasaron en el día. Yo no sé si yo soy el único que hago eso de vez en cuando, pero entiendo que muchos de nosotros lo hacemos cuando estamos solos, cuando nadie está con nosotros. La mente se activa y empieza a correr y a correr y a correr. Y él expresó algo que pensaba cuando nadie lo veía. La gente piensa esto de mí, pero en realidad no saben cómo yo soy. La gente me ve que yo hago esto, yo hago aquello, resuelvo aquí, resuelvo allá, que yo soy bueno, que yo hago muchas cosas, la gente me aplaude. Roma me mira, wow, tremendo el centurión. Pero la verdad mía es esta. Todos piensan que soy perfecto, pero yo sé de la pata que cogeo.
Yo sé los defectos que tengo. Yo sé que hay problemas dentro de mí, hay unas luchas dentro de mi corazón. ¿O es que usted ya murió y está en el cielo? Porque mientras estamos en la tierra y no hemos muerto, hay una lucha constante. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Tengo una lucha dentro de mí. Hay unos problemas, hay unas situaciones dentro de mi corazón. Y yo trato de cantar el corito y yo voy a la iglesia y yo escucho y yo leo la Biblia. Pero hay momentos donde resbalo. Hay momentos donde mi mente se va. Hay momentos donde yo quisiera ser fiel, pero soy infiel. Gloria a Dios que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice el Señor. Así que este hombre le dice a Jesús, cuando Jesús decide ir a su casa, estos hombres ancianos van donde Jesús y le dicen, mira, tenemos el centurión, el rico del pueblo, un hombre bueno, un hombre tremendo. Él ama a nuestro pueblo, a los judíos. Él nos construyó una iglesita a ese nivel. Y tiene el hombre, su siervo está enfermo, está de cama. Él merece que tú lo sanes. Él se ganó el milagro. Y Jesús dijo, pues vamos para allá. Voy para allá. Lucas dice que cuando él se estaba acercando a la casa, no había llegado a la casa. Estaba acercando a la casa. Y el centurión lo ve de lejos. El centurión le manda unos amigos donde Jesús le dice, dile a Jesús esto: no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Te mandé a buscar, ya vas a entrar, pero la realidad es que yo no cumplo con los requisitos. Cuando me miro a mí mismo me doy cuenta que soy indigno. Los ancianos decían, Él es digno del milagro. Y Él decía, yo no soy digno. A pesar de todo lo bien que piensan de mí, a pesar de los aplausos que recibo, cuando yo me miro por dentro, yo no soy digno nada. Esta gente no conoce las patas de la pata que cojea, no conocen mis defectos. Hay cosas que hago en lo oculto, probablemente, decía él. Hay cosas que nadie ve. Hay luchas que tengo dentro de mí. Yo no soy digno, Señor. Yo necesito que me perdones. Yo necesito que hagas el milagro. Pero yo no soy digno. Esto sería por tu misericordia. Esto sería no porque me lo gané, no porque lo merezco por lo bueno que soy, sino porque por lo bueno que tú eres. Porque tú ganaste para mí en la cruz del Calvario, podríamos decir ahora, el que yo sea perdonado. Pero yo no me gano el perdón de Dios. Yo no me puedo ganar el perdón de Dios. El perdón de Dios para mi vida lo ganó Cristo para mí en la cruz del Calvario, porque yo soy indigno. Yo soy indigno. Así que este hombre piensa así de mí. Los demás lo consideraban digno del milagro, pero él no se consideraba digno a sí mismo. Había una regla judía que no era parte de la ley, no era parte del mandato de Dios, pero los judíos tenían 1000 reglas y le añadían a la Biblia 1000 cosas. Y la regla judía decía que un judío no podía entrar en la casa de un gentil, no podía. Eso era terrible. Por eso los judíos no entraban en la casa de los gentiles, pero no era porque la Biblia lo dijera, era por las normas que ellos tenían. Por eso Jesús dijo, cuando le dijeron, mira, él es digno de que le hagan, pues voy para allá. Jesús dijo, yo voy a entrar a su casa. Yo no tengo problema con eso, porque la Biblia no dice que yo no puedo entrar. Eso lo dicen los fariseos, los saduceos, toda esa gente, todos los feos. Pero no, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice eso. Yo imagino al Señor Jesucristo diciendo, yo que dicté la Biblia para que otros la escribieran, yo no dicté eso. Eso no está escrito en lo que yo mandé a hacer. Así que voy para allá. Y Jesús va para allá, y en el medio del camino es que él le dice, no soy digno. Así que este centurión gentil, que no era judío, probablemente conocía esas reglas de los judíos. Y él dice, yo sé que para el gran maestro Jesús yo le causaría un problema en pedirle que venga a mi casa, pedirle que se meta bajo mi techo. Yo probablemente lo incomode. Cuando él venga a mi casa, él se va a sentir incómodo porque está entrando en la casa de un pecador. Está entrando en la casa de un gentil, y los demás dicen que eso no se puede hacer.
Así que probablemente cuando él dice yo soy indigno, también se refería a ese detalle, a esa regla de la época, donde los judíos no entraban en la casa de un gentil. Eso era pecado para ellos. Y para allá iba Jesús. Campante, vamos para la casa del centurión, quizás hasta café nos da. Así que él iba para allá. Jesús no tenía problemas con eso. Pero él no quería incomodar al maestro. Yo necesito el milagro. Pero ahí es cuando él le dice a Jesús, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, porque hay gente que está por encima de mí. Y yo tengo gente que está bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo esto, a él lo hace. Y si le digo a aquel ve, vaya, este ven y viene. Yo sé lo que es estar bajo autoridad y en autoridad. ¿Qué le estaba diciendo él a Jesús? Le estaba diciendo, yo sé que tú tienes autoridad. Yo sé que tú eres Dios. Lo que tú dices se hace. Le habló en términos militares, porque él era un militar. Y le dijo, si tú le das una orden a lo que sea, todo eso, todo este mundo está bajo tu autoridad. Así que tú tienes la autoridad de ordenar a la enfermedad que se vaya. Puedes decirle a la tormenta que se detenga. Puedes decirle al demonio que se vaya y lo va a hacer. Porque todo eso está bajo tu autoridad. Y cuando Jesús lo vio, dijo, ¡wow! Esto está brutal. Este tipo yo lo soy, el que le voy a invitar a tomarse un café. Vive Jesús. Hermano, la realidad que cuando este hombre, el centurión, le dice a Jesús eso, él no se consideraba digno, sabía de las patas que cojeaba, pero la realidad es que todos nosotros somos indignos de la presencia de Dios. Todos. Ni tú ni yo nos hemos ganado o tenemos la dignidad propia para que Dios entre dentro de ti. No la tenemos. Dice la Biblia en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ahí está usted y yo incluidos, y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en la palabra. Todos hemos pecado, todos somos indignos. No importa si le hiciste la iglesia, tú fuiste el que pagaste la iglesia a los hermanos y tú construiste la iglesia, porque eso fue lo que dijeron ahí de él. Él nos construyó una iglesia, nos hizo una sinagoga. No importa cuánto ames la obra del Señor. Decían los ancianos, este hombre ama a nuestro pueblo. No importa cuánto tú puedas hacer, ninguna obra te hará digno para que Dios venga y se meta dentro de ti. Vivimos en un cuerpo de pecado, de muerte, un cuerpo que nos arrastra hacia la maldad, hacia el pecado. A veces resbalamos mucho, pensamos mucho, analizamos mucho, y mucho de esto va en contra de lo establecido por el Señor. Mucho de lo que hacemos y de lo que pensamos va en contra de la voluntad de Dios. Y estamos en esa lucha, y por eso tenemos que estar reseteándonos constantemente en su presencia, buscando a Dios, leyendo la palabra, para poder encajar en el corazón de Dios, para poder hacer lo que Dios quiere y no lo que mi cuerpo, mi mente, mi carne me arrastra a hacer. Y eso nos obliga constantemente a ir a su presencia, porque soy indigno. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, gracias a Dios por la sangre de Cristo. Vive Jesús. Nuestro pecado nos aleja de Dios y no somos dignos de que Dios habite dentro de nosotros. Pero esa realidad que no la podemos borrar, no la podemos borrar. Hermano, usted es cristiano, yo soy cristiano, pero seguimos siendo pecadores. Fallamos. Porque cuando tú te conviertes a Cristo no te haces perfecto. Dejaste de pecar, caminas 3 pies por encima de la tierra. O sea, no sufres ninguna tentación, nunca pecas. Levante la mano el que sea así para sacarlo de aquí por mentiroso. Esa es la realidad. Vivimos con esa realidad. Pero tenemos al Espíritu Santo, aleluya, de donde agarrarnos, de que nos cubra, de que nos ayude. Y cuando pecamos vamos a su presencia. Y 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Bendito Dios. Es importante reconocer esa condición de pecador que tenemos nosotros, para siempre ir delante de su presencia y con humildad
reconociendo la debilidad, mi fragilidad y sabiendo que sin su misericordia, a través de la sangre de Jesucristo, no somos dignos de su amor y de sus bendiciones. El saber que soy pecador, que tengo unas debilidades, sí, eso me coarta con Dios. Pero precisamente eso es lo que me debe hacer, llevar a hacer un esfuerzo por moverme hacia Dios. El saber que soy indigno, el saber que soy pecador. Y entonces, ¿cuál es la medicina? ¿Con cuál resuelvo esta condición que yo tengo? Pues yendo al Señor, no alejándome de Dios, sino acercándome a Él. Porque en Él está la cura, en Él está el perdón, la misericordia. En Él está el Espíritu Santo que viene dentro de mí, aunque yo sea indigno, aunque yo no merezca su presencia dentro de mí. Él es fiel y Él va a venir y te va a cubrir. Y Él conoce tu condición y Él se acuerda de que eres polvo, pero aún así te ama. Él sabe que por culpa nuestra Él fue crucificado, pero precisamente su amor por nosotros lo llevó a la cruz. Y Él espera que nosotros como pecadores miremos a la cruz del Calvario, miremos el sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya, que nos acerquemos a la cruz con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros pecados, con todo lo que tenemos, con mi realidad. Como decía, hemos, ¿verdad?, hablado acerca del centurión. La gente pensaba muy bien de él, pero él conocía de qué pata cojeaba y él decía: yo soy indigno. Todo el mundo habla muy bien de mí, Roma habla muy bien de mí, los hermanos, los judíos hablan muy bien de mí, pero yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo conozco mis defectos, yo conozco mis debilidades, pero aún así te busco. Aún así yo necesito de ti, Señor. Y esa indignidad que tenemos en nuestro corazón es la que precisamente nos debe llevar a su presencia. Porque es que si tú estás enfermo, ¿a dónde vas? Al médico. Y sin embargo estás enfermo, pero vas allí. Y nosotros con nuestra indignidad, con nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra medicina, la solución para mi pecado, para mi indignidad, es ir donde el digno, donde el santo, donde el puro, que es Dios. Bendito Dios para siempre. ¿Quién vive? Perdonen que me agite, pero es que ya me dio calor. Lisa, te llevaste ese abanico y yo lo quería. Bendito Dios. La Biblia dice que Jesús, al ver a este hombre, al ver escuchar sus palabras, lo que le mandó a decir, Jesús quedó impresionado. Mateo 8:10 dice la Biblia: al oír Jesús las palabras del centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De un hombre pecador, de un hombre que no es judío, un hombre que no estaba debajo de la promesa de los judíos, un hombre al cual cuando Jesús vino, no vino a él, porque Jesús vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron, lo rechazaron. Y aún así, ese hombre hizo un juego de cabeza y se metió y se coló y llegó hasta allí. Este hombre que no merecía el perdón de Dios, un hombre que no merecía la misericordia de Dios, un hombre que se supone que no se hiciera un milagro con él. Pero Jesús dejó impresionado, dejó maravillado a Jesús. Y dijo: a los que yo vine, que es el pueblo judío, yo no he encontrado una fe tal como la que tiene este centurión. Inconverso, gentil, opresor, pero tiene más fe que todos ustedes. Él reconoce que él es pecador, él reconoce su indignidad, pero me busca, pero me llama, me mandó a buscar. Él cree que yo puedo hacer algo en su casa. Él cree que yo puedo hacer el milagro que él necesita para su siervo. Vive Jesús. La humildad del centurión no hizo menguar su fe. La humildad del centurión, el aceptar su indignidad, el aceptar su propio pecado, el aceptar que no merecía el perdón de Dios, aún así es todo ese pensamiento, esa realidad, que él estaba claro de su realidad, no hizo que su fe menguara, sino que esa misma realidad de él lo impulsó a acercarse a donde Jesús, lo impulsó a ir a donde Cristo, a buscar, a gemir.
Dice a rogar, porque la palabra que se utiliza aquí es mandó rogándole a Jesús. No es un pedido cualquiera, es un ruego. Te ruego por favor que vengas a mi casa. El reconocer su condición de pecador, en lugar de alejarlo de Dios, lo acercó al Señor. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando no somos tan dignos como el Señor esperaría que fuéramos, precisamente lo que nos debe hacer, la acción que debemos tomar es acercarnos a Él. Porque soy pecador, porque tengo una enfermedad que se llama pecado y el único que me la cura es el Señor. Así que este hombre, su humildad, el reconocer quién era ante Dios, lo llevó a acercarse a Dios. Yo sé quién yo soy, pero yo sé quién tú eres. Yo conozco mi pecado, pero también conozco tu perdón y tu misericordia. Yo sé cuán pequeño soy, pero yo sé cuán grande tú eres. Yo reconozco cuán alejado estoy de ti, pero sé que me buscas. Sé que estás ahí buscándome. Y esa realidad mía y esa realidad de Dios hace que Dios y yo nos encontremos en un punto. Y que Dios me toque y que Dios me perdone y que me acepte por Cristo, no por mis obras, no por mi perfección, porque no tengo ninguna, sino por Cristo, por la perfección de Cristo en nuestras vidas. Y Jesús se agradó de él. Y Jesús lo miró y dijo: ¡wow! Sea como tú has creído, sea como tú has dicho. Y dice la Biblia que desde ese momento el siervo se sanó. Cuando yo voy, cuando tú vas, cuando vamos delante del Señor con una actitud así, de reconocer quién soy y mis faltas, en lugar de Dios venir con un látigo a caerte cantazos, hermano, ya eso se hizo. Es ese acto de ir con coraje, donde el pecador, a darle cantazos, a maltratarlo y a crucificarlo, ya eso se hizo hace 2026 años atrás. Lo que tú y yo merecíamos, ya no los hicieron en el cuerpo de Cristo. Ya Él lo hizo. Ahora el Señor no viene con un látigo a darte cantazo por lo que hiciste, por lo mal que te portaste. Él espera que tú reconozcas lo que hiciste, que tú reconozcas tu pecado y que vayas delante de Él agarrado con tu abogado, porque nunca vas a ir solo. Vas a ir con Cristo defendiéndote, con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y cuando tú vayas ahí ante su presencia, en lugar del Señor ver el pecador que necesita ser castigado, lo que ve es a Cristo en la cruz, que ya fue castigado por tu pecado, por tu maldad. Así que cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿qué el Señor espera que hagamos? Que vayamos delante de Él, pero no con arrogancia, no diciendo yo merezco tu perdón, porque mira que muchas cosas yo hago, porque mira lo bien que me porto, porque mira todo lo que aporto a la iglesia, porque no, eso decían los ancianos de él, del centurión. Pero el centurión decía: no, perdóname, no hables esas cosas de mí ante el Señor, porque eso no me va a hacer agradable delante del Señor. Yo soy indigno. Él no se agarró de nada, de ninguna obra que él había hecho. Y según los ancianos, como dice Lucas, él sí había hecho obras. Él amaba al pueblo judío. Él había construido una sinagoga al pueblo judío. Él amaba a sus siervos. Él buscaba ayudar a sus siervos. Era un hombre bueno. La descripción, lo otro son especulaciones de que si era hijo de él, eso, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que era un hombre bueno y que ayudaba a su pueblo. Pero él no se agarró de eso. Nunca podemos ir delante del Señor a decirle: ¿por qué me pasa esto si yo hago esto y esto? ¿Por qué estoy enfermo? Si, Señor, yo di todos mis diezmos, yo ayudé, yo hice aquello, hice lo otro, yo predico, yo soy bueno. No, el único bueno es Dios. De ahí para abajo, sin Dios vamos al infierno, derechitos al infierno. Pero es importante que nos agarremos de la cruz. Nunca justificarnos nosotros mismos,
sino ir a la cruz del Calvario. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor no quiere que tú peques. Estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguien resbala, pero si alguien peca, tenemos a Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y termino con esta frase, oración. Que el reconocimiento de tu pecado, de tu indignidad, no te aleje de Dios, sino que al contrario te acerque a Él para recibir su perdón, su amor y su restauración. Porque una de las cosas que Dios hace es que nos restaura. No solamente te ama y te perdona, te transforma. Es aquí el que está en Cristo y las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Hay algo que Dios hace con todo aquel que perdona, que ama y perdona, es que lo restaura. Aleluya, lo restaura. Y eso Dios lo hace con nosotros. Dios nos restaura. Yo todavía sigo diciendo, no soy digno de que entres en mi casa. Y como yo no soy digno, esta indignidad que tengo me obliga a seguir buscándote. Porque si me alejo de ti, me muero. Si te dejo, me voy para el infierno. Tengo un problema, se llama carne. Hasta el día que me muera la voy a tener. Está aquí. ¿Qué problema tú tienes? Vives dentro de ese cuerpo que te arrastra al pecado, que te hace, tienes 5 sentidos que muchas veces en lugar de algo agradable se convierte en algo malo, porque lo que vemos nos hace caer, lo que escuchamos nos hace caer, lo que olemos nos hace caer, lo que tocamos nos hace caer. Todos los sentidos en gran medida nos acercan al mundo en lugar de alejarnos del mundo. Somos indignos, pero Cristo te ama. Y Él no quiere que con toda tu indignidad te alejes de Él, sino que te acerques a Él. Precisamente tu indignidad es causa del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y se me acabó el bosquejo, así que voy a dejarla ahí. Voy a orar. Y yo voy a orar, hermano, porque yo reconozco mi indignidad. Y yo espero que usted reconozca la suya también. Y precisamente en esta mañana usted pueda ir delante del Señor y decirle a Dios: Señor, yo soy como el centurión. Yo tengo una necesidad de que tú hagas cosas en mi vida. El centurión tenía un siervo enfermo, gravemente enfermo, dice paralítico en la casa. Yo no sé dentro de ti qué área está enferma. Dentro de ti qué área está gravemente enferma. Dentro de ti qué área está paralizada. Pero el Señor te dice hoy que quiere hacer un milagro en tu vida. Que si tú reconoces tu necesidad, tu indignidad y vas delante de Él con esa sinceridad de decirle al Señor: yo no soy digno, pero sin ti no puedo vivir. Yo no soy digno, Señor, pero yo necesito que hagas un milagro. Y cuando dice la palabra que el Señor quedó impresionado, se maravilló con las palabras y el corazón de este centurión. ¿Serás tú capaz de sorprender, de maravillar, de impresionar a Jesús? No lo vas a impresionar con tu servicio. No lo vas a impresionar con las cosas buenas que hagas. Lo vas a impresionar con tu corazón. El reconocer quién eres tú y quién es Él.
el saber lo que tú tienes que hacer y lo que Él hará en mi vida. Y si alguien más necesita oración, el altar está aquí. Y vamos a orar delante de su presencia, vamos a clamar a Él para que Dios en su misericordia haga en nuestras vidas lo que Dios hizo en la casa del centurión, aunque no era digno, aunque no era digno. Vive Dios. Oramos. Y mientras oramos, si alguien más necesita oración, puede pasar al frente.